Pues estamos ya platicando acerca de la respuesta inmune adaptativa. Recuerden que estuvimos revisando una de las células centrales de la respuesta inmune adaptativa, que son los linfocitos T. Hablamos de los linfocitos T, ajá. Particularmente hablamos de la inducción de la respuesta, ¿no? Entonces, la inducción de la respuesta es cómo se lleva a cabo la respuesta, cómo se reconoce aquello extraño y cómo actúan las células como respuesta a eso, a eso extraño, ¿no? Es como se induce una respuesta de los linfocitos T. Ustedes recordarán que hablamos que los linfocitos T viven en las regiones parafoliculares en los órganos linfoides secundarios, o sea, ¿dónde se encuentran? Están presentes en los órganos linfoides secundarios. Es el mejor lugar para que se monte una respuesta inmune adaptativa, es en los órganos linfoides secundarios. Ustedes ya saben también, ya hemos platicado de la historia, todo lo que hay detrás de este linfocito T, todo lo que tuvo que atravesar, la formación que recibió en el timo y al final cómo se desarrolló una célula con la posibilidad de reconocer a través de un receptor que es el TCR y que ese TCR, no olvidemos, sirve para reconocer lo extraño. En este TCR que se generó al azar, se configura en las porciones distales de la célula una forma, una estructura tridimensional, un molde capaz de acoplar péptidos que tengan una forma afín. Ustedes saben que para activar un linfocito T siempre se requiere de un mecanismo, de una forma de presentación. Acuérdense que el linfocito T no reconoce antígenos o péptidos que se encuentren solos, sino que forzosamente requiere que alguien se lo esté mostrando. Y ese alguien, ustedes saben, que es una célula presentadora de antígenos. Este es el contexto de la historia que explicamos la sesión anterior. Ajá. Y sabemos ahora que este linfocito T va a recibir el mensaje de las células presentadoras de antígenos junto con una serie de señales que le permitan activarse, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda cuáles son estas señales para activar a un linfocito T? ¿Quién se acuerda de la primera? Ujú. ¿Y se acuerdan que mencionábamos ya al final una recapitulación de la historia de que si pensamos en un animal, ajá, borrego, Suffolk. Ujú. Entonces, sabe que si pensamos en un animal, eh, vamos a darle, eh, en una región anatómica, en algún tejido, puede estar habiendo un daño o una infección. Por ejemplo, una herida al momento de que se hizo la trasquila del animal, se le generó una abrasión, ujú, se le generó una abrasión en la piel. Esta abrasión, esto es común en los borregos. Ustedes pueden encontrar que luego cuando les hacen la esquila se cometen errores y se les hacen heridas en la piel y que en esa región ocurre todo lo que ustedes ya conocen acerca del proceso inflamatorio, y que este proceso inflamatorio culmina en que las células presentadoras de antígenos que viven en este lugar, ajá, estas células que llegaron, que ya son residentes y las que llegaron por el proceso inflamatorio, tenemos células dendríticas, por ejemplo, que son células fagocíticas, que se van a comer aquel agente que ingresó en el proceso infeccioso, ajá, pero que una vez que estas células fagocíticas y presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, reconocieron a un microorganismo, van a viajar ahora al órgano linfoide secundario que les quede más cerca por la vía linfática. Entonces, esta célula que ya fagocitó, que va a estar destruyendo y que ahora va a presentar, viaja, esta célula que ya fagocitó, ahora está expresando tanto en moléculas de MHC clase 2 como en moléculas de MHC clase 1, fragmentos de las proteínas de aquel agente que se fagocitó. Ujú.
Esto ustedes ya lo conocen hasta el hartazgo. Una vez que ya fagocitó, destruyó y está presentando, viaja al órgano linfoide secundario más cercano. En este caso pudiera ser el linfonodo external o el linfonodo preescapular o el linfonodo mediastínico, dependiendo cuál le quede más cerca. Y ustedes saben que esta célula va a viajar entonces al órgano linfoide secundario local, a que le quede más cerca, y que dentro de este órgano linfoide lo que vamos a observar es el ingreso por los vasos linfáticos aferentes de las células presentadoras que ahora vienen cargadas de antígenos. Entonces, esta célula en realidad va a estar ingresando toda cargada de antígenos. Eso ustedes ya lo conocen también. Y se va a ir a alojar al lugar donde haya quien sepa leer este mensaje. Y ustedes saben que esa es la región parafolicular. En los folículos, en la corteza de los linfonodos, se encuentran los folículos y alrededor de los folículos se encuentra la región parafolicular, que es donde viven los linfocitos T. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que esta célula dendrítica se va a ir a alojar, a sitiar en la región parafolicular para iniciar la presentación directamente hacia los linfocitos T. ¿De acuerdo? Todos los linfocitos T se acercan, esto lo mencionamos en la sesión anterior. Y entonces, ¿qué señales tiene que darle la célula presentadora de antígenos a los linfocitos T para que estos se activen? ¿Quién se acuerda? La primera era la unión MHC2 con el péptido y el CD4, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, aquí está el acercamiento. La célula presentadora de antígenos está mostrando MHC clase 2. Estamos hablando, acuérdense, de la historia del T cooperador. Por lo tanto, quien recibe esta señal, de este lado, es un linfocito T cooperador y reconoce la primera señal que he mencionado. Es el MHC clase 2 que está mostrando el péptido al TCR del linfocito T cooperador. Y el T cooperador además tiene que tener aquí su CD4, que le permite esta primera interacción. Muy bien, esa es la primera señal. ¿Cuál es la segunda señal? ¿Quién se acuerda? ¿No era una leucina? Todavía no. Moléculas de coestimulación. Muy bien. Las moléculas de coestimulación. ¿Cuáles son estas? ¿Quién se acuerda? El CD80 y el CD28. Muy bien. El CD80 por parte de la célula presentadora de antígenos y por parte del linfocito T, la correspondencia de este CD80 con el CD28. Esta es la segunda señal. Acuérdense que esto es muy importante. Un linfocito T no va a montar una respuesta inmunológica eficiente, eficaz, si no existen las señales que lo activen. Es muy riesgoso detonar una respuesta inmune sin que existan varios procesos que aseguren que lo que se está mostrando es algo extraño y requiere una respuesta inmune contra ello. Entonces, primera señal, MHC clase 2, TCR, hacia el linfocito T, porque ustedes saben que el linfocito T cuando están viviendo en las regiones parafoliculares se encuentran en estado de G0, están dormidos, ¿no? Metabólicamente están dormidos. Entonces, primera señal, despierta el linfocito T a través de su TCR, MHC CD4. Segunda señal, CD80 con el CD28, despierta el linfocito T. ¿Cuál es la tercera señal? ¿Cuál es la tercera señal para despertar al linfocito T? ¿Leucina? Muy bien, citocinas. La tercera señal son citocinas. Una vez que el linfocito T recibe estas tres señales, despierta. Sale de G0 e inicia tres pasos principales, que es la activación,
Activación, proliferación y diferenciación. ¿Sí se acuerdan de esto? Que ya lo vimos. Y diferenciación. Y en esta parte de la historia estábamos. Volvemos a armar toda la historia de qué pasa en un animal cuando hay un proceso infeccioso. Aquí les puse el ejemplo de una cortadura en la piel, pero bien podría ser una infección gastrointestinal y esta inflamación viene del intestino. Bien podría ser una infección respiratoria y viene de los pulmones. Ajá. Entonces, ante cualquier evento adverso de daño, de infección, ocurre esta misma historia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué significaban estas tres actividades del linfocito T? ¿Quién se acuerda qué es la activación? ¿Cómo podrían describir la activación? ¿Es la salida de G0? Es la salida de G0, ¿sí? Es el reinicio metabólico. Acuérdense que este linfocito T, cuando estaba en G0, su metabolismo estaba basal, en la base de una gráfica, está lo mínimo necesario. Cuando se activa, su metabolismo inicia, empieza a consumir más oxígeno, empieza a sintetizar proteínas, metabólicamente la célula despierta. Esa es la activación. El segundo elemento es la proliferación. Ustedes ya sabían que este linfocito T, una vez que recibió estas señales de activación, proliferación, entonces ya saben que lo que pasaba es que este linfocito da origen a una clona, es decir, a un grupo de células que todos son clones de este linfocito T. Esta es la proliferación. Ustedes saben también que todas estas células hijas tienen un TCR que reconoce exactamente lo mismo que este linfocito T reconoció. Son sus clones, por eso les llamamos clones. Pero que todas estas células, al momento de estar proliferando, también se están diferenciando. Hay diferenciación, le vamos a poner. Diferenciación. ¿Qué significa esta diferenciación? Ustedes se acuerdan que hay dos tipos de diferenciación. El primer tipo de diferenciación es según el perfil. ¿Qué opciones tienen estos linfocitos T para volverse? ¿Quién se acuerda? Son perfil 1, perfil 2 y 17. Muy bien. TH1, TH2 y TH17. ¿Para qué es bueno el TH1? Parásitos intracelulares. Muy bien, para agentes intracelulares, ¿eh? Ojo con esto. Desde el término biológico es correcto llamarle parásitos porque son agentes que utilizan, pero no nos vayamos a confundir con que solo nos referimos, por ejemplo, a los protozoarios, ¿no? Que a veces les llamamos parásitos intracelulares. Entonces, más bien para agentes intracelulares. Intracelulares. Y fíjense, aquí incluye virus, bacterias intracelulares, protozoarios. Todos los agentes intracelulares se les puede responder mejor a través de un TH1. Y fíjense qué interesante. También los intracelulares, pero también para el cáncer. Si nos ponemos a pensar, el cáncer también es una anomalía de que viene de adentro de la célula. Después, cuando veamos la clase de cáncer, les platicaré un poco más de esto. Pero fíjense, el TH1 son linfocitos T especialistas en coordinar la respuesta frente a agentes intracelulares. Porque cualquier persona de los que estamos en esta reunión me podría decir cuál es la función de los cooperadores. ¿Por qué se llaman cooperadores? ¿Qué hace un linfocito T, H? Coordinan la respuesta inmune. Muy bien. Eso es muy importante que siempre lo recuerden, ¿eh? ¿Cuál es la función de un T cooperador? Su nombre de ahí viene, coopera. Llega y se pone a trabajar con los demás células. Y realmente coordina también. Entonces, dirige la respuesta a través de citocinas.
¿Alguien se acuerda qué citocinas produce el TH1? Interleucina Interferón. 2. Ujú. Muy bien, interleucina 2, ¿qué más? Interferón tipo 8. No es 8, Interferón gamma. interferón gamma, es correcto. Ajá. Entonces, interferón, interleucina 2, interferón gamma. Ujú. ¿Y qué más? Y factor de necrosis tumoral. Muy bien. El TNF, factor de necrosis tumoral. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se acuerdan que los perfiles son estos tres. Entonces, vamos ahora más a recapitular cómo se generan estos perfiles, ajá, para qué actúan, contra qué agentes actúan y con qué citocinas llevan a cabo esta función. Entonces, dentro de los perfiles, ¿qué citocinas inducen, ojo, inducen la diferenciación hacia un perfil de tipo TH1? Interleucina 12 y 18. Muy bien. Interleucina 12 e interleucina 18. Entonces, miren, no pierdan de vista esto, ¿eh? Recuerden que, ¿qué es lo que le dice a estos linfocitos? Estamos hablando de diferenciación, ¿eh? Acuérdense. ¿Qué es lo que le dice a los linfocitos T, H? Aquí nada más son TH, no tienen, no han decidido si son, no ha decidido si es TH1, TH2, TH17. Aquí aún no lo ha decidido. ¿Cómo va a decidir hacia cuál de estos tres perfiles se va a ir? Depende del agente contra el que estuvo peleando la célula presentadora y de las citocinas que se le estén dando al momento de que están proliferando. Imagínense que esto es simultáneo. Una vez que se activó y está proliferando estas células, están generándose muchas células, a su vez estas células están decidiendo qué perfil van a tener. ¿Cómo lo deciden? ¿De qué herramientas se valen? De las citocinas que les sean provistas por el ambiente en el cual se están diferenciando, en el cual están proliferando. Y ese ambiente, esas citocinas, están influidas o están nutridas por las citocinas que produce la célula presentadora de antígenos. Son estas citocinas, son en realidad estas citocinas. Ajá, ¿me explico? Bien. ¿Qué citocinas llevan hacia el perfil TH2? Interleucina 5. No, bueno, se las mencioné, pero después se las corregí. 4 Ajá, ok. y 13. Muy bien. Interleucina 4 e interleucina 13. Muy bien. ¿Para qué sirve un TH2? ¿Contra quién es buena? Pablo, Sí, te puedo preguntar, ¿en qué depende que una citocina se llame, por ejemplo, interferón o interleucina? ¿Cuál es la diferencia? ya. Pues fíjate que, Carla, que al final se les fueron dando los nombres conforme se fueron descubriendo. De hecho, el término interleucina es un tanto viejo. Este sí se quedó para la posteridad. Pero el nombre interleucina viene de que cuando se descubrieron, se hablaba de una comunicación entre las células blancas. Entonces, leucina viene de leuco, de blanco, de las células blancas. Entonces, cuando se descubrieron estas citocinas, se hacía a través del aislamiento de células de la capa leucoplaquetaria. Entonces, ustedes acuérdense que en una muestra de sangre completa, si ustedes la ponen en un tubo y la centrifugan, se van a formar tres capas. La capa más superior es el plasma, que es translúcido, un poco opaco. Después se va a formar una capa muy delgadita, que es la capa leucoplaquetaria o flogística, y hasta abajo quedan los eritrocitos. Cuando se empezaban las investigaciones de estas citocinas, se aislaban a las células de la capa leucoplaquetaria y se las llamaban leucocitos. De hecho, ese término general de los leucocitos proviene de eso, ¿no? Entonces, se descubrió que estas células se comunicaban entre sí mediante mediadores químicos que eran solubles, y de ahí se obtuvo el nombre interleucinas. Ajá. De hecho, anterior a las interleucinas se les llamaban, por ejemplo, monocinas, porque eran los que producían los monocitos. Entonces, esas terminologías de citocinas se han ido cambiando, se han ido quedando obsoletas. El término interleucina es el que ha persistido, ajá,
por ejemplo, para esta familia de las interleucinas, ¿no? A los interferones se les llamó así por su efecto biológico. Por ejemplo, se dieron cuenta que interfería con fenómenos de las infecciones, ¿no? ¿Se acuerdan que los interferones tipo 1, el alfa y el beta, son interferones que interfieren con la infección viral? Entonces, el nombre interferón proviene de su efecto biológico porque así se descubrió en un cultivo de un virus de influenza. Ajá, infectaban con el virus de influenza y todas estas células se morían. Después tomaban el sobrenadante de este cultivo, el líquido, lo filtraban para que no llevara virus y se lo ponían, el sobrenadante de estas células se lo ponían a otras células. Y cuando le ponían el virus, estas células ya no se morían tanto. Había algo en el líquido de estas células que interfería para la infección del virus. De ahí se obtuvo el nombre interferón. Y los primeros que se descubrieron fueron los interferones tipo 1, que son el alfa y el beta, y los que describimos. El interferón gamma se descubrió más adelante. Ajá, y se le puso el nombre también por la estructura que tenía el interferón gamma, ¿no? Muy parecida a los otros interferones. Aunque este no es propiamente antiviral como los interferones tipo 1, pero sí tiene una participación en una respuesta de tipo TH1 contra intracelulares. El factor de necrosis tumoral igual porque se descubrió que era una citocina que en ciertas concentraciones inducía que se murieran los tumores. Entonces, un factor de necrosis tumoral mata a los tumores. Tiene que ver con la respuesta contra el cáncer. Entonces, después, como ustedes saben, las citocinas en realidad son pleiotrópicas. Entonces, este TNF puede ocasionar esto, sí, pero también ocasiona fiebre, también ocasiona síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado, ocasiona anorexia y depresión en el sistema nervioso central. Entonces, vamos para que se den una idea, a veces las citocinas reciben el nombre según su descubrimiento, pero ustedes saben que por su característica pleiotrópica pueden tener muchas más acciones de aquellas relacionadas con el momento en el que se descubrieron. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, bueno, es que sí, es que me confundí un poco pensar, o sea, sí me imaginaba que interleucina era de entre leucocitos, Ujú. pero pensaba como, pues también suena lo mismo de que interfiere, o sea, yo también pensaba como, también me sonaba que interferían, pero Ah, pues, ya, inter como interferencia. ajá, pero pues sí, si solo es una cuestión de nombre, pues no afecta mucho el, el entendimiento de la clase, ¿no? Está bien, no importa, al final ustedes irán desarrollando sus memotecnias, ¿no? Pero es inter más bien eh, como prefijo de entre, ¿no? Como interpersonal entre las personas, interleucinas entre los leucocitos, ¿no? Así, de ahí viene. Ok, gracias. Ujú, sí, no hay qué. Entonces, bueno, em, estas citocinas, ajá, interleucina 4, interleucina 13, inducen el perfil tipo TH2. ¿Contra qué es bueno un TH2? El mintos y otros parásitos. Muy bien. Aquí sí hablamos de parásitos, ¿eh? Particularmente el mintos, en especial hacia las fases juveniles de los helmintos, hacia las larvas. Ajá, es muy bueno para controlar las larvas. Y otros parásitos, por ejemplo, también contra ectoparásitos se induce este tipo de respuesta de tipo TH2. Ujú. ¿Qué citocinas produce el TH2? O sea, estas citocinas llevan al TH2, pero una vez que ya es un TH2, ¿qué citocinas utiliza para controlar el mintos y otros parásitos? 4, 5, 10 y 13. Muy bien. Pues aquí tenemos interleucina 4, fíjense, interleucina 5, interleucina 13, o en el orden que quieran, interleucina 13 e interleucina 10. ¿De acuerdo? Entonces, estos son 5. Interleucina 5, interleucina 13, interleucina 10. ¿Va? Bien. Eh, ¿Y el TH17 qué onda? ¿Contra qué es bueno el TH17? Contra agentes extracelulares. Muy bien. Agentes extracelulares. Particularmente bacterias
y hongos. Ujú. Muy bueno contra bacterias y contra hongos. ¿Qué citocinas llevan al TH17? La 6 y la 21. Muy bien. Interleucina 6, interleucina 21. Esto sí me interesa que lo conozcan, no para que se lo agarren de memoria, sino para que entendamos siempre que en estas respuestas se dan cuenta, unas citocinas llevan a un cambio y a su vez ese cambio en las células genera otro perfil de citocinas. Si ustedes quisieran saber cómo se está llevando a cabo la respuesta en un individuo desafiado, por ejemplo, en un modelo experimental, ustedes podrían decir, a ver qué tipo de respuesta está induciendo, por ejemplo, esta vacuna y buscar cuántos linfocitos TH1, TH2 o TH17 se generan en un tejido. Ujú. Y pueden medir incluso la síntesis de citocinas. Pueden buscar las citocinas con distintas técnicas de laboratorio y decir la respuesta que estamos haciendo tiene esta potencia, tiene este carácter. ¿Qué citocina produce el TH17? 17. Muy bien. Ujú. Interleucina 17. Interleucina 17. ¿De acuerdo? ¿Dudas con los perfiles? Ah, ojo, ¿qué estaría pasando si esta célula presentadora de antígenos estuviera mostrando antígenos pertenecientes a un virus? Si esto hubiera sido un virus que fagocitó, destruyó y lo que está mostrando es un virus, ¿cómo sabe la célula presentadora de antígenos que está peleando contra un virus? A ver, le voy a preguntar directamente a Liliana. Liliana, ¿andas por aquí? Sí. Sí, Liliana. ¿Cómo le hace una célula presentadora de antígenos para saber, o una célula fagocita, que se infectó con un virus? ¿Qué tiene esta célula para detectar agentes? Los PRRs. Muy bien, muy bien. Recordemos que eh, esta célula tiene, por ejemplo, una familia enorme de PRRs, pero aquí podría estar el TLR3, el TLR7, el TLR8, pueden estar los receptores tipo RIG, y esto le dice a la célula, contra lo que estás peleando es un virus. Entonces, Liliana, ¿qué citocinas crees que o bueno, sabes que estas células presentadoras van a producir al momento de activar al TEC operador? ¿Cómo? Si esta célula presentadora, Liliana, está peleando contra un virus, ¿qué citocinas va a producir esta célula presentadora para inducir la diferenciación de los T cooperadores? ¿Qué perfil de T cooperador nos sería útil para pelear contra un virus? Para el 1, el de interleucina 12 y 18. Es correcto, muy bien. Entonces, fíjense cómo es esta concatenación. Esta célula fagocítica, desde que está peleando en el tejido, sabe contra quién está peleando. Lo identifica a través de los PRRs que nos mencionaba Italiana, ¿no? A través de los PRRs, esta célula dendrítica sabe contra quién peleó y al momento de presentar al T cooperador, da un perfil de citocinas que lo dirigen y lo especializan en aquello contra lo que se está combatiendo. Ujú. Entonces, de esta manera, si damos interleucina 12 y 18, se vuelve un TH1. ¿Y qué hace el TH1? ¿Qué citocinas produce, Liliana? Interferón gamma, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral. Muy bien. Estas citocinas tendrán efectos sobre la respuesta inmune innata para potenciarla. Porque acuérdense ustedes que la respuesta inmune adaptativa potencia las acciones de la innata. ¿Cómo le hace? Pues fíjense que este interferón gamma, este TNF interleucina 2, tiene un efecto importante sobre las células NK. ¿Por qué el TH1 coordina muy bien a la respuesta intracelular? Porque hace que la célula, si una célula NK recibe interferón gamma, interleucina 2 TNF, la célula NK, que ya era buena para pelear contra agentes intracelulares, ahora es mucho mejor. Aumenta su periodo de vida, aumenta sus rutas metabólicas, sobreexpresa sus mecanismos de monitoreo. También este interferón gamma, este TNF, potencian
la activación de los macrófagos. Y los macrófagos se ponen a comer todos estos cuerpos apoptóticos. Ajá. Si te trata, por ejemplo, de un patógeno intracelular como una micobacteria, como la bacteria que ocasiona la tuberculosis, ajá, la activación de interferón gamma sobre estos macrófagos hace que los macrófagos puedan contener y detener el proceso de infección en una estructura del granuloma, ¿no? O al menos eso es lo que intenta la respuesta inmune. Entonces, fíjense cómo al final empieza en la innata la historia, con todo lo que se conoce y se describe de estas células, lo que ella reconoce en el mundo, en el micromundo, activa la adaptativa se especializa y se potencia y amplifica nuevamente a la innata, pero ya de una manera especializada, a través de una célula especializada, capaz de responder frente a cierto tipo de agentes. ¿Ven cómo se cierra la historia? Ajá. Entonces, es muy importante que esto lo entendamos, ¿no? Esto, por supuesto, sí es muy importante que ustedes lo vayan estructurando en sus mentes y en sus trabajos y para lo que vayamos a hacer de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si aquello que se comió, esta célula presentadora de antígenos, no es un virus, sino es una levadura o un hongo? Un fragmento de una levadura o un hongo. ¿Qué tipo de respuesta o qué citocinas se van a producir? Voy a dibujar aquí adentro una malacesia que se comió. Ujú. ¿Qué citocinas produciría? Interleucina 6 y 21. 6 y 21. Muy bien, muy bien. Interleucina 6 y 21, que llevan hacia TH17. TH17 se pone a producir interleucina 17 y la interleucina 17 es un superestimulante que potencia la actividad de los neutrófilos. Los neutrófilos, que de por sí son máquinas de fagocitosis muy potentes y de netosis, ahora mejoran sus características y se pueden fagocitar un montón de levaduras, un montón de bacterias extracelulares, está todo lleno de netosis. Ajá. Y esta potencialización a través del TH17 ayuda a coordinar la resolución de infecciones con agentes extracelulares a través de la coordinación y de uno de los, aquí yo les mencioné algunos de los principales efectos, pero sepan que tienen además otros efectos. La interleucina 17 también ayuda a por ejemplo, la secreción de moco, ayuda a la reparación de los epitelios, ajá, pero tiene un efecto muy importante sobre los neutrófilos. Si lo que se comió esta célula presentadora es un fragmento de las proteínas de la cutícula o del metabolismo de los helmintos, en el intestino hay un helminto viviendo que está liberando metabolitos de su metabolismo normal. Hay larvas que están cambiando de cutícula y están liberando proteínas al exterior. Y una de estas proteínas de los parásitos de los helmintos es fagocitada por las células dendríticas, va al órgano linfóide secundario, presenta, activa y además, ¿qué citocinas va a dar? 4 y 13. Interleucina 4 e interleucina 13, que llevan hacia un perfil de tipo TH2. El TH2 produce interleucina 4, 5, 13 y 10, pero estas citocinas, por ejemplo, interleucina 4, interleucina 13, tienen un efecto que potencia la actividad de los eosinófilos. De los eosinófilos. También activa a las células cebadas. Fíjense cómo el TH2 tiene una relación muy importante con las células cebadas y con los eosinófilos. ¿Por qué son importantes las células cebadas en el intestino? ¿Qué produce una célula cebada o un mastocito? Histamina y serotonina. Muy bien. Histamina y serotonina. ¿Y qué hace la histamina? ¿Cuál es la función de la histamina? Es un vasodilatador. Ok. Fíjense, es muy importante que esto se los voy a decir y grábenselo muy bien todos. La histamina tiene distintos efectos sobre el músculo liso. Es correcto. En el músculo liso de los vasos sanguíneos, la histamina produce vasodilatación. Entonces, nada más como un apartado aquí.
La histamina tiene efecto sobre el músculo liso. Cuando es músculo liso de los vasos sanguíneos, el músculo liso que está presente en los vasos sanguíneos ocasiona vasodilatación. Vasodilatación. Pero cuando hablamos del músculo liso visceral, o bronquial, ¿qué ocasiona? Lo contrario. Lo Constricción. contrario, muy importante. Constricción. Por eso a las personas asmáticas, a los animales asmáticos, cuando tienen contacto con el agente, con el alergeno, se les cierran las vías aéreas, porque hay una liberación de histamina, es un proceso inmunopatológico que vamos a platicar después, que son las hipersensibilidades o las alergias, la hipersensibilidad tipo 1 o las alergias, que es lo mismo, pero ahí lo que está viendo es una liberación de histamina. Ojo, si la histamina se libera en un vaso sanguíneo, cercano a un vaso sanguíneo, ocasiona vasodilatación, es correcto. Pero si la histamina se libera y tiene contacto con el músculo liso visceral o bronquial, el efecto es constricción. En los bronquios, pues es el cierre del paso de oxígeno hacia el alveolo, ¿no? Pero si es en las vísceras, si es en el intestino, esa constricción del músculo liso, ¿qué ocasiona? ¿Qué pasa en el intestino si empieza a moverse, a contraerse? Provocaría un aumento de la peristalsis. Muy bien, eso es muy importante. Aumenta en el intestino, aumenta la peristalsis, ¿sí? Y este mecanismo de aumento de la peristalsis, la histamina, fíjense, en el intestino ocasiona aumento de peristalsis, también ocasiona aumento en la secreción de moco, en las células caliciformes, bueno, las células secretoras de moco en realidad, no son como tal caliciformes, serían, creo que células prismáticas productoras de moco en este caso son, no me acuerdo ya ahorita, pero aumenta la secreción de moco y aumenta la peristalsis. ¿Qué creen que ocasiona eso sobre los helmintos que viven en el intestino? Los expulsa por efecto mecánico. Así es, justamente. Los expulsa por un evento mecánico, no los deja agarrarse, pero principalmente fíjense que el efecto que tiene es difícil que elimine al total de los helmintos. Los helmintos adultos saben cómo agarrarse con más fuerza, pero los helmintos jóvenes o la progenie de estos helmintos son los que salen expulsados. Entonces, la respuesta de TH2 rara vez es esterilizante, no es que elimine totalmente a los helmintos, pero sí permite mantener una carga parasitaria media que no, y no facilita la infestación que ponga en riesgo la salud del animal. Si nos hiciéramos estudios, los que estamos aquí, les aseguro que un alto porcentaje de nosotros traemos helmintos. ¿Y por qué no estamos desnutridos y por qué no estamos anémicos? Pues porque hay formas de control de la respuesta inmune para mantener una carga parasitaria media. Incluso hay teorías inmunológicas que plantean que se necesita tener contacto también con antígenos de tipo helminto, siempre y cuando estos no sean infestaciones que pongan en riesgo el metabolismo pues del hospedador, pero que tener helmintos permite también cierto equilibrio y funcionamiento continuo de la respuesta inmune hacia los helmintos, ¿de acuerdo? ¿Todos ustedes alguna vez han visto o se han subido a algún de estos toros mecánicos en las ferias, cuando aún había ferias y vida social? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Es padre, es emocionante. Y se ve más fácil desde afuera, pero en cuanto estás ahí arriba, bueno, yo en una vuelta ahí vuelo, ¿no? Pues eso le pasa a los helmintos. La peristalsis no es algo sutil, es un movimiento fuerte de contracciones, que llevan cierto ritmo, que junto con el moco va exprimiendo y van sacando y van eliminando una carga parasitaria, extra. Entonces, además, la liberación de histamina es un evento quimiotáctico para que lleguen los eosinófilos. Los eosinófilos
llegan por acción de la histamina, porque los eosinófilos también sirven para regular la cantidad de histamina, producen histaminasas. ¿Y qué más producen los eosinófilos? Proteína básica mayor. Muy bien, muy bien. Entonces los eosinófilos, fíjense, tienen dos funciones. Una es regular la histamina, porque producen histaminasas. Esta acción de la histamina no debe de ser tan prolongada, entonces tiene que haber un mecanismo de contrapeso. ¿Quién hace el contrapeso? Los eosinófilos. Estas células cebadas liberan histamina, lo cual acerca a los eosinófilos, junto con otras quimiosinas. También las células cebadas producen una familia de leucotrienos, en particular uno se llama leucotrieno B4, que es un quimiotáctico muy importante para los eosinófilos. También la interleucina 15 participa ahí. No miento, 5, 15, bueno, ahorita no me acuerdo si es 5, pero bueno. O sea, hay otros mecanismos para llamar a los eosinófilos. Estos van a Pablo, producir histaminasas. Sí, sígala. perdón, perdón, no entendí muy bien cuál fue la función de provocar broncoconstricción para el sistema inmune. Ya. Pues fíjate que en el caso de los bronquios, es un efecto principalmente adverso. No olvidemos que también hay helmintos de tipo pulmonar, ¿eh? También hay filarias, ustedes recuerden, que se alojan en los pulmones. Posiblemente ese sea el origen de una respuesta de movimiento en los bronquios, ¿no? De evitar el ingreso. Pero eh, el ejemplo que yo les di del asma es más bien una patología. Ajá. Em, Cuando hay histamina en los pulmones, no debe ser una liberación masiva que cierre el ingreso oxigénico a todos los alvéolos, ¿no? Posiblemente se trate en una forma fisiológica necesaria, pudiera ser este efecto de cerrar el bronquio, de evitar el ingreso, pero solamente de una región donde hubiera presencia de uno de estos parásitos, ¿no? Hacia allá podríamos, es una hipótesis. Sin embargo, el ejemplo que yo les di del asma no es que tenga una finalidad, más bien es una consecuencia patológica. Ujú, Ok, ya, gracias. ujú. Entonces, bueno, regresando al TH2, si se trata de una proteína de un helminto que fue reconocida, por ejemplo, en el intestino, es presentada por la célula dendrítica, se dan las citocinas de tipo interleucina 4-13, se van a perfil tipo TH2, el TH2 produce interleucina 4, 5, 13 y 10, y eso hace esto sobre quién actúan estas citocinas para coordinar la respuesta a través de las células cebadas y de los eosinófilos, quienes van a llegar al sitio o van a degranular en el sitio, ocasionan aumento en la peristalsis, aumento en la secreción de moco, a su vez llegan los eosinófilos a regular la propia histamina y también producen su proteína básica mayor, que es capaz de degradar a los helmintos. Cuando ustedes estén haciendo un análisis sanguíneo, un hemograma en un paciente y encuentran eosinofilia. Eosinofilia significa que hay muchos eosinófilos, hay más eosinófilos del promedio normal. Si encontramos muchos eosinófilos, podemos pensar que ese animal posiblemente tenga una parasitosis, porque tener un estímulo continuo de parásitos ocasiona que se produzcan más eosinófilos para controlar esos parásitos y para regular la histamina. Entonces, la eosinofilia, que significa aumento de eosinófilos en sangre, está relacionado con parasitosis o bien con pacientes alérgicos, porque los pacientes alérgicos también tienen una sobreproducción de histamina o una sobreliberación de histamina que requiere un mecanismo compensatorio a través de las histaminasas de los eosinófilos. Entonces, podemos diagnosticar o determinar el estado inmunológico del animal si nosotros identificamos la presencia de una de estas células, ¿no? Si hay un aumento de eosinófilos, eso nos habla de que ese paciente o está parasitado o tiene alguna alergia. Esas son las principales causas de por qué puede haber eosinofilia. Y la lógica es esta. El fundamento científico, biológico, médico es este. Está habiendo una respuesta inmunológica a través de tipo TH2, del linfocito TH2,
que está promoviendo a través de interleucina 4, 5, 13 y 10 la sobreproducción y la llegada de eosinófilos y de células cebadas. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, Pablo. ¿No? ¿Todo perfecto? Bueno, me alegra. Entonces, esto que les expliqué ahorita, es la diferenciación según los perfiles. Del total de estas células que se están produciendo, si nos quedamos con el ejemplo, el último ejemplo, el de los parásitos, ajá, del total de las células que se están proliferando de estos linfocitos T, la gran mayoría de estas células se van a diferenciar hacia perfil TH2. ¿Por qué? Porque las citocinas que se están produciendo son interleucina 4-13 y de todas estas células que están proliferando de este linfocito T que se activó, la gran mayoría se van hacia TH2. Siempre hay una población que domina dependiendo contra qué se está respondiendo. ¿Sí? Pero eso no significa que sea absoluta. Acuérdense que no es absoluto. Habrá también algunos que se vuelvan TH1, otros que se vuelvan TH17, incluso para regular el efecto de los TH2. El TH1 y el TH2 ejercen entre sí una especie, bueno, una regulación, una retroalimentación negativa. Entonces, siempre que sí va a dominar el TH2, sí, pero también tiene que haber TH1 que en su momento vaya frenando esta acción, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a haber alguna población que domine, dependiendo contra quién estamos peleando, pero eso no significa que sea absoluta. Siempre va a haber trazas o fracciones de la población que se van a un perfil distinto para ejercer un fenómeno de regulación. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la diferenciación según los perfiles? Entonces, fíjense, de todas estas células que proliferaron, se están diferenciando ahora. En su primer categoría de diferenciación es según el perfil. ¿Y hacia qué perfil se van a ir? Pues depende de contra quién estemos peleando. Depende de quién sea el antígeno. Porque en función de quién sea el antígeno, la célula presentadora genera un perfil distinto de citocinas para dirigir a los linfocitos T hacia perfiles distintos con especialidades distintas. ¿De acuerdo? Además de que todas estas células se van a diferenciar según el perfil, también todas se deben diferenciar según la función. ¿De acuerdo? Y según la función, tienen dos posibilidades. O se vuelven células efectoras o efectores, células efectoras, o se vuelven células de memoria. Y aquí está el gran meollo de por qué decimos que la respuesta inmune adaptativa, ¿se acuerdan? Que una de sus diferencias centrales con la innata es que tienen memoria. Tienen memoria. Ah, bueno, pues esta característica de la memoria es porque estas células que proliferaron de los linfocitos T, además de que tienen que decidir a qué perfil se van, tienen que decidir si se van a volver células efectoras o células de memoria. ¿De acuerdo? La gran mayoría de las células que se produzcan van a ser efectoras. Aproximadamente el 97 al 98% de las células que están proliferando, que son miles, se van a hacer células efectoras. Pero entre el 3 y el 2%, por ahí para que quede parejo, y el 2% se van a hacer células de memoria. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, las células efectoras se van a trabajar. Estos linfocitos T efectores, T cooperadores, que ya son TH2 porque es un elemento, ya todos son TH2. Ahora, de todo lo que se produjo, perdón, la gran mayoría, el 90 y tantos %, se van a ir a trabajar. Se vuelven efectoras. ¿Eso qué significa? Se disemina la respuesta del órgano linfoide secundario donde está ocurriendo todo esto. Todas estas células que proliferaron se van a los tejidos. Se les llama efectores porque estas ya se van a ir a trabajar a los tejidos, al lugar donde se necesitan. ¿Y cómo creen ustedes
que van a saber estas células efectoras en qué tejido bajarse. Por Por si las citocinas. Hay citocinas, ¿y qué más hay? Si hay citocinas, ¿qué más hay? ¿Qué más está pasando en ese tejido? ¿Se está viendo daño? Inflamación. Muy bien. Se va a los tejidos a trabajar. La gran mayoría de todas estas células se vuelven efectoras, se van a los tejidos y se salen en ese tejido y saben que es ahí porque ahí está ocurriendo un fenómeno. Inflamación. A ver, ¿quién se acuerda cómo le hacía una célula para salirse de la circulación sanguínea en el tejido inflamado? ¿Qué tiene que haber en ese sitio, en esos vasos sanguíneos? Moléculas Es de el, Muy bien, Val. Moléculas de adhesión. ¿Se acuerdan de esto, no? Si ensamblamos las dos historias, fíjense. Ahora sí ya estamos armando toda la historia. Ustedes ya saben inmunología. Entonces, todas estas células que están produciendo, ¿cómo saben que se tienen que bajar ahí? Porque ahí hay moléculas de adhesión. Hay moléculas de adhesión. Y hay citocinas, como bien mencionado. Por eso saben que se tienen que bajar ahí. Un nuevo evento de homing, de ecotaxia. El linfocito T salió de la médula ósea hacia el timo para educarse. Primer evento de ecotaxia, de homing. Después, cuando pasó todos sus exámenes en el timo, se fue a vivir al órgano linfoide secundario, un nuevo evento de homing o de ecotaxia. Vivía en el órgano linfoide secundario cuando de repente le llega toda la información de la célula presentadora de antígenos y toda esta presentación que ya conocemos. Se proliferan, se diferencian, se especializan, están listos para pelear, para trabajar, sí, pues váyanse al lugar donde los necesitan, a los tejidos. Un nuevo evento de homing o de ecotaxia. Y saben bajarse ahí porque ahí hay señales inflamatorias. ¿De acuerdo? Y con este otro porcentaje de las células de memoria, este pequeño grupito de células de memoria, estas se distribuyen en los órganos linfoides secundarios y vuelven a entrar en un estado de G0. Pero les voy a decir algo. Este estado de G0 se despierta más fácil. Una vez que ya fueron estimuladas y ya son células de memoria, estas células de memoria se activan mucho más rápido que una célula que estaba virgen. Estas células ya no son vírgenes. Estas ya provienen de una primera activación. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora ya no tenemos una sola célula, un solo linfocito T, un solo linfocito T que fue activado contra este agente parasitario, por ejemplo, o esta bacteria, dependiendo qué fue el antígeno, sino que ahora ya tenemos miles de estas células distribuidas por todo el organismo en los órganos linfoides secundarios por si hay una segunda infección. En una segunda infección, ya no tienes que volver a activar de cero a esta célula que solamente era una. Ya tienes miles de células distribuidas en muchos órganos linfoides secundarios y la respuesta es más rápida. Si la respuesta primaria dura, la respuesta primaria inmunológica tarda en montarse de 7 a 10 días. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Que se monte la respuesta inmune innata, que la célula fagocítica fagocite, que viaje al órgano linfoide secundario, que reconozca esta interacción dura más o menos 12 horas, 10 horas ahí pegados, y después esta tiene que proliferar y diferenciarse, y cada proliferación lleva su tiempo, cada ciclo de proliferación tarda más o menos 23 horas. Entonces, bueno, en realidad un poquito menos para este caso, pero más o menos de 7 a 10 días después del primer contacto, se monta una respuesta inmune. Se generan estas células efectoras. De que ingresa el microorganismo y pues se produce la infección, a que se genera la respuesta de células efectoras de la respuesta inmune adaptativa, pasan de 7 a 10 días. Pero en una segunda infección, tarda más o menos 3 días. ¿Por qué? Porque es más corto el periodo. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos esto? Es parte de la memoria. Porque ya hay células de memoria que se activan más rápido. Este G0 le digo que es un G0 del que se regresa más rápido. Y ya no solamente es una célula,
ya son miles distribuidas en los órganos linfoides secundarios. ¿Sí nos está quedando claro más o menos? ¿Dudas hasta aquí? Pablo, entonces por ejemplo, linfocito TH1, TH2, TH17, cada uno es un TH1, por ejemplo, efector, un TH1 de memoria, un TH17 efector, un TH17 de memoria. ¿Cómo uno y uno? No me queda muy clara esa pregunta, Carla. ¿Te refieres a que si son la misma cantidad o cómo? No, me refiero a que dijimos que, bueno, primero pueden ser, ya sabes, ¿no? TH1, TH2, TH17, ¿no? Y Ajá. bueno, que no vimos. O pueden ser efectoros de memoria. Me refiero a que si cada perfil de TH puede ser ya sea efector o de memoria. Por ejemplo, que un TH1 sea un TH1 efector o un TH1 de memoria. Un TH2 efector o de memoria. Sí, Así. en cualquiera de los dos casos, o sea, en cualquier caso, independientemente del perfil que se produzca, además de que las células decidan, entre comillas, qué perfil van a ser, también tienen que decidir si son efectoras o de memoria. Entonces, imaginemos que tenemos una fila de personas, ¿no? Y a cada una de estas personas le vamos a preguntar, ¿qué perfil eres y qué función tienes? O sea, digamos, para que nos imaginemos que cada uno de estos linfocitos que proliferan tiene que tomar dos decisiones, el perfil y la función. La gran mayoría, dependiendo de los antígenos y las citocinas que ya vimos, pues van a decidir por un perfil en función de lo que se requiera. Si es una infección viral, la gran mayoría de estas células, cuando les pregunten, estoy humanizando, ¿no? Lo estoy antropomorfizando, pero vamos para dar la analogía. Cada una de estas células, cuando se les pregunte, van a decir, no, pues yo soy TH1. ¿Por qué? Pues porque me dieron interleucina 12 y 18. Tú también TH1, tú también TH1, también TH1. La mayoría son TH1. Tú TH2. Bueno, está bien. Tú porque vas a hacer contrapeso. Tú TH2 también. Tú TH17. Ok. Pero la gran mayoría decidió volverse TH1. Además de preguntarles TH1, les preguntan, ¿eres efector o de memoria? Soy TH1 efector. Sale, vas. Tú TH1 efector. Tú TH1 efector. Tú TH1. Tú TH1 de memoria. Bueno. Más o menos entre el 3 y el 2%, además de ser TH1 que ya se decidió su perfil, deciden volverse de memoria. No sé si me expliqué con esta analogía o lo digo de alguna otra forma. No, sí, gracias. Es que pensé que tal vez solo los que tenían un perfil eran efectores y los que no tenían un perfil como tal eran de memoria, pero no, ya, gracias. Ok, perfecto. Sí. Sí, no. Justamente no existe una relación perfil-función, ¿no? Son independientes, son decisiones independientes. De acuerdo. ¿Alguna otra duda? ¿A todos y a todas les queda claro cómo ocurre? Esto es medular, esto es medular. Aquí es donde se decide, donde se determina funciones inmunológicas efectivas contra una infección. ¿De acuerdo? Bien. Si no hay dudas con estos perfiles, les voy a mencionar solamente una característica adicional. Además de que se diferencian en estos tres principales perfiles, que son los que me interesa mucho que conozcan, hay un cuarto perfil. Hay un cuarto perfil que ocurre en todas las respuestas. Y que además juega un papel muy importante para detener autoinmunidades, porque sepan ustedes pues, que esta respuesta que estamos proponiendo aquí, pues siempre es pensando en algo extraño, en un antígeno extraño, en bacterias, virus, hongos, parásitos. Pero es muy riesgoso que se pudiera montar este tipo de respuesta contra un antígeno propio. Siempre existe ese riesgo de la autoinmunidad. La autoinmunidad ocurre cuando lo que se está presentando, este antígeno, resulta ser propio. ¿Qué tiene que pasar para que se monte una respuesta contra algo propio? Pues para empezar tuvo que haber escapado un linfocito T cuyo TCR reconozca lo propio. Tuvo que haber escapado del timo, tuvo que haber fallado la selección negativa. Tiene que ocurrir que una célula presentadora de antígenos esté presentando algo propio que se fagó. Esto ocurre normalmente, una célula
se muere una célula propia en cualquier órgano y llega una célula fagocítica, la fagocita va y lo presenta, pero no debe de existir un linfocito T cuyo TCR reconozca lo propio. Todos los linfocitos T que su TCR reconoció lo propio fueron eliminados en el timo por la selección negativa. Esto ustedes ya lo saben. Sin embargo, llega a suceder y por eso existen las autoinmunidades. Por ello tiene que haber muchos mecanismos en los que se pueda detener esta acción. Por eso se necesitan las moléculas de coestimulación. Por eso se necesitan ir despertando este linfocito T. Ajá. Si, es como si ustedes, digamos, para detonar una arma que es muy peligrosa, que es muy potente, porque estos linfocitos T son muy potentes. Y si no, pregunten a los individuos o las personas que tienen autoinmunidades. Son respuestas muy potentes que dañan, degradan, químicamente dañan a los órganos. Entonces, por eso debe de haber muchas formas de frenarlos. Hay una población extra de linfocitos T cooperador, también estamos hablando de T cooperador, que se les llama T reguladores, los T reg. Sepan que esta población de T reguladores tiene funciones importantes para regular la respuesta inmune de cualquiera de los perfiles. Ya sea de manera normal, si hay una respuesta contra un agente y se destruye y todo bien, una vez que ya se hizo esa respuesta, ahora hay que irle frenando, ya estuvo bueno, ya resolvimos. ¿Quién hace ese contrapeso? Esta población de T reguladores. Existen. También se utilizan estos T reguladores para cuando se llegan a montar respuestas contra lo propio. Estos T reguladores son un último intento para detener respuestas contra lo propio. ¿De acuerdo? El T regulador come y produce interleucina 10. Esta es su herramienta para frenar. La interleucina 10 es la clásica citocina supresora, reguladora de la respuesta inmune. Si le das interleucina 10 a cualquiera de estos, lo frenas. Entonces, el T regulador juega un papel muy importante para esto. ¿De acuerdo? Siempre que se produce una expansión de una clona, habrá células que sean T reguladores. Son los aguafiestas, son los que dicen ya se acabó, los que prenden las luces, le bajan a la música, sacan las bolsas negras y empiezan a levantar todas las cosas. Estos son los que acaban con la fiesta, los que dicen ya estuvo, ya atacaron, ya resolvieron, ya destruyeron, perfecto, ahora vamos frenándole porque no se puede quedar encendida una respuesta inmunológica de manera persistente porque daña los órganos, daña los tejidos, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? Yo una pregunta rápida. Sí, adelante. En el caso de los TH2, ¿hay algún evento de autorregulación? ¿El TH2? Ajá, porque bueno, ellos también producen interleucina 4 y 13, que pues los estimulan, pero al mismo tiempo producen interleucina 10, que como dice es supresora. Entonces, ¿puede haber eventos de autorregulación con los TH2? Sí, así es. El TH2 también tiene un papel para regular. Sin embargo, sepan que, acuérdense que las citocinas también tienen la característica de tener funciones distintas de acuerdo a la concentración. Entonces, el TH2 sí produce interleucina 10, pero es un productor amateur a comparación de lo profesional que es un T regulador. Es real, que bueno que lo mencionas, el TH2 también produce interleucina 10. Sin embargo, esta interleucina 10 es en muy bajas concentraciones, mientras que el T regulador es un superproductor de interleucina 10. Cuando veamos el tema de tolerancia, les voy a platicar más de estas células, porque están relacionadas con la tolerancia. La tolerancia, como se los mencioné el otro día, es la falta de respuesta. Para que no haya respuesta hacia algo, el T regulador es muy importante, ¿no? Entonces, pero sí, ambos producen interleucina 10. La diferencia es que el T regulador es un productor industrial de interleucina 10 a comparación del TH2. ¿Dudas? Ok. No, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda de alguien más? Pablo, Sí, André. las enfermedades autoinmunes son como muy al azar, o sea, como una falla del sistema, por así decirlo, entonces, no hay cómo prevenirlas.
Pues fíjate que hay muchos componentes, ¿eh? Depende, hay diferencias muy importantes en las autoinmunidades. Tienen un importante componente hereditario. Es un aspecto genético relacionado con los procesos de selección en los órganos linfoides primarios, algunos errores al momento de la selección negativa que permiten más fácilmente en algunos individuos el escape y la probabilidad de activación de estas células autorreactivas. Entonces, sí hay un fuerte componente hereditario, aunque como ustedes saben, no es totalmente determinante, ¿eh? Este, no es totalmente determinante. No porque tengan el gen se va a expresar. Recordemos que se requieren ambas condiciones, el elemento genético, pero también el elemento ambiental que activa o que detona la activación de esos genes. Es la genética y la epigenética, ¿no? La genética son la presencia del gen como tal, sí está ahí, pero no porque esté presente el gen forzosamente se va a expresar. Requiere de los mecanismos epigenéticos, que es toda esta maquinaria que hace que los genes se expresen. Entonces, es un asunto de probabilidades y en ello hay que tener observación, tanto para los animales como para bueno, como dentro de los animales, también en los seres humanos, ¿no? Que también somos animales. Pero este, hay muchas enfermedades que tienen distintos porcentajes de heredabilidad, o bueno, sí, de presencia en la progenie, ¿no? Hay enfermedades relacionadas, este, hay más incidencia en las hembras. eh, hay una influencia importante de las hormonas sexuales, están relacionadas también con ciertos tipos de respuesta preponderantemente humoral. Entonces, la mayoría de las autoinmunidades se manifiestan o tienen mayor porcentaje de manifestación en las hembras o en las mujeres. Y también tienen porcentajes distintos de que se hereden. Hay pues, muchísimas enfermedades, ¿no? Está ahí el lupus, el pénfigo, la corea de Huntington, la esclerosis múltiple, la propia diabetes mellitus tipo 1 es un aspecto hereditario importante. De hecho, por ahí seguro han escuchado, ¿no? De que si tu abuelo, tu papá, tus tíos son diabéticos, hay mayor probabilidad de que tú lo seas. ¿Y qué es la diabetes tipo 1? Cuando se trata de inmunomediada, pues que es que lo que se está presentando aquí es un fragmento de una proteína presente en los islotes beta pancreáticos. Entonces se monta una respuesta inmunológica contra los islotes beta pancreáticos que terminan destruyéndolos y con ello ya no se produce insulina. Ese es un ejemplo muy claro de lo hereditario, ¿no? Claro que no porque mis padres sean diabéticos, yo voy a ser diabético, ¿no? Claro que si yo pues consumo alcohol, muchas grasas, picos de glucosa en la mañana, pues poco a poco voy facilitando que esto suceda, ¿no? Si por el contrario, pues trato de comer carbohidratos de lenta absorción como el nopal, como que tienen ciertos carbohidratos que nunca ocasionan picos de glucosa, si además haces ejercicio, disminuye la probabilidad, ¿no? No es garantía que no te va a pasar, pero disminuye la probabilidad. Y eso pasa también en las especies, ¿no? No sé si respondí y demás, pero sí tiene que ver con la herencia. Vale, Pablo, muchas gracias. No de qué. Bueno, pues, ¿alguna otra duda? Muy bien, fíjense, estamos en la parte nodal de la respuesta inmune. Esta es la sinapsis inmunológica, ¿eh? La interacción de la célula presentadora con las células de la respuesta inmune adaptativa. ¿Dudas con los linfocitos T cooperador? Ya son maestras y maestros de los linfocitos T cooperador, ¿de acuerdo? Explíquenle esto a alguien de su familia, aunque no les entiendan ni pío. Traten de platicarles en términos coloquiales, váyanles metiendo términos ahí con la gente que estén confinados, platíquenles, yo sé que luego dicen así como, bueno, pues es que yo no entiendo lo que me estás diciendo, intenten comunicarlo porque es donde ustedes van a reafirmar estos conocimientos. Si pueden reunirse entre ustedes en unas reunioncillas de Zoom, digo, para ahora que viene lo del estudio, que viene lo de los trabajos, platíquense esto, ¿no? Explíquenselo. A ver, fulano, tú explicas TH1, tú TH2, tú la inducción de la respuesta, repártanselo y hagan ese ejercicio y estoy seguro que les va a seguir yendo muy bien como les ha ido hasta ahora. Bueno, ¿dudas con T cooperador? Yo tengo una duda. ¿Por qué la interleucina 10 es frenadora? ¿Qué les hace a los linfocitos? Es que fíjense que muchas de las citocinas tienen su efecto dependiendo del receptor que utilizan. La interleucina 10
utiliza un receptor que hacia adentro de las células tiene una señal inhibitoria. Por ejemplo, bueno, se los voy a decir de manera muy general, ¿eh? Todas las células tienen receptores, los receptores para las citocinas. Hay varias familias de receptores para la citocina. Los receptores, por ejemplo, para el TNF, son receptores triméricos que tienen una cierta naturaleza. Los receptores para interleucina 2, 4, 7, 9, 15, 21 tienen otra forma. Los receptores, así. Pero mucho de la función de las citocinas depende de qué receptor es el que lo está detectando. En el caso de la interleucina 10, el receptor a la interleucina 10 tiene hacia adentro en sus colas intracitoplasmáticas unos motivos, unos dominios que generan señales supresoras. A estos nada más para que, si les interesa, a estos dominios se les llama dominios ITIM. Estos dominios ITIM que tiene el receptor de la interleucina 10 inhiben. Por ejemplo, en el caso del interferón gamma o de la interleucina 2 es un típico alimento para la proliferación de las células. El receptor de la interleucina 2 tiene unos dominios que se llaman ITAM, motivos de activación intracelular de T, motivos de inhibición intracelular de T. Nada más para que sepan. Entonces, ¿por qué la interleucina 10 frena? Porque cuando la interleucina 10 llega y se pega aquí, envía señales muy fuertes inhibitorias por sus dominios ITIM. Mientras que, y estos dominios son lo suficientemente fuertes para detener las demás rutas de activación. Es un estímulo muy fuerte de inhibición. Entonces, acuérdense de estas como reglas de los signos, ¿no? Mientras más grande es la activación negativa, pues es más negativa o es mayor la supresión dentro de esta célula. Ya, no sé si soluciona un poco la duda. Sí, gracias. No, bien. ¿Alguna otra duda con los...? ¿Sí? Sí, Carla. Perdón, esto que acabas de explicar es en todas las células del sistema inmune. O sea, Ajá. tienen receptores para todos los leucocitos, ¿no? Ajá. Sí, todos los leucocitos tienen receptores para interleucina 10. Eso sí, ¿eh? Todos deben de tener siempre ese freno de mano por si ya se tiene que apagar la respuesta, lo hagan en tiempo y forma. Y es bien interesante, bueno. Y también es otra, ¿no? No te escuché la última parte, Carla, perdón. Perdón, que me imagino que también regula a partir de las histaminasas, ¿no? Me habías explicado con Sí. las células de base. Es otro mecanismo para frenar otra región de la respuesta, ¿eh? Pero la interleucina 10 actúa parejo. Detiene eosinófilos, detiene células cebadas, es parejo. La interleucina 10 es como el comodín. Es el comodín para frenar respuestas inmunes. Hay otra citocina importante aquí, se las menciono nada más, que se llama factor de crecimiento transformante beta, TGF beta. También es otra reguladora, pero no es tan potente como esta. Se llama factor de crecimiento transformante. Se le llamó así porque se descubrió por primera vez en el desarrollo embrionario. Participa en el desarrollo embrionario. Tiene que ver con transformar a las células. Pero en los adultos, el factor de crecimiento transformante beta también es una molécula de regulación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos todas y todos? Me interesa mucho que esta línea de eventos ustedes la conozcan, que se lo imaginen. ¿Qué está pasando en estos núcleos dentro de los órganos linfoides secundarios? Porque se dan cuenta, ahí están las funciones de los órganos linfoides secundarios. Almacenan, aquí se monta la respuesta, aquí se está montando la respuesta, y se disemina la respuesta hacia el organismo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, Pablo. No, ninguno. Perfecto, muy bien. Pues fíjense, ya estamos adelantito de todo lo que vamos a aprender en este curso, ¿eh? Entonces, adelantito de la mitad de todo esto, ya estamos, ya técnicamente ustedes ya conocen cómo funciona la respuesta inmune. Vamos a ver ahora, vamos a seguirle. Ahora vamos a seguir platicando. Ya hablamos acuérdense que estamos explicando
la historia de vida y de funcionamiento de los linfocitos T. Ya acabamos de ver al T cooperador y ahora vamos a ver al T CD8 positivo. Ustedes saben que el T cooperador tiene una relación con el MHC clase 2. Es la molécula en la cual se les muestra los péptidos. Pero para el T citotóxico hay una relación con el MHC clase 1. Pues bien, vamos a hablar ahora cuál es la historia de este linfocito T citotóxico. Viven en el mismo lugar que los cooperadores. Los T citotóxicos también viven en la región parafolicular de los órganos linfoides secundarios. Y también requieren la presentación de una célula por parte de una célula presentadora de antígenos. Para hablar de la historia del linfocito T citotóxico, CD8 positivo, tenemos que hablar de una característica particular de una célula presentadora de antígenos que es la más especializada, que es la célula dendrítica. Dendritic cell, ¿no? La vamos a poner así, la célula dendrítica. La célula dendrítica es la maestra de la presentación, esto ustedes ya lo saben. ¿Pero por qué le llamamos la maestra de la presentación? Ustedes, si recuerdan en la presentación, había dos rutas, la vía endógena y la vía exógena, ¿se acuerdan? La vía exógena está relacionada con el MHC clase 2 y esto proviene de la fagocitosis. La vía endógena proviene del metabolismo de la célula. ¿Se acuerdan? Esto me lo explicaron muy bien cuando tuvimos el examen, ¿no? ¿Se acuerdan de toda la ruta del proteosoma y del retículo endoplásmico rugoso? Y ahí se montaba para expresarse en el MHC clase 1. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pues la célula dendrítica tiene una característica muy importante en esta presentación. Hay un fenómeno que junta estos dos eventos, y esto solamente lo hace la célula dendrítica, y se le llama presentación cruzada. Se los doy en este punto porque la presentación cruzada es fundamental para la activación de los linfocitos TCD8. ¿Cuál es el gran meollo de la presentación cruzada? Es muy sencillo. La única diferencia en la presentación cruzada es que empieza por la vía exógena, pero termina por la vía endógena. Es decir, la célula dendrítica puede fagocitar algo extraño. Puede fagocitar, por ejemplo, un cuerpo apoptótico. Imagínense esta historia. Una célula propia que fue infectada por un virus y que el interferón tipo 1, ¿se acuerdan que los interferones tipo 1 ocasionan la síntesis de proteínas antivirales, entre ellas la proteína PKR? Y la PKR induce la apoptosis de una célula infectada con virus. O bien, una célula NK que se encuentra en una célula infectada con un virus y la manda a apoptosis por su vía intrínseca y extrínseca, por Fas ligando y por granzima y perforina. Esto ustedes ya lo conocen completo, ¿no? Pero imagínense que entonces por una célula propia que se murió, quedaron cuerpos apoptóticos donde hay virus. La célula dendrítica se puede comer este cuerpo apoptótico. Ahora lo va a digerir. Con ello digiere los componentes del cuerpo apoptótico, pero también digiere al virus. Quedan fragmentos del cuerpo apoptótico, pero también quedan fragmentos de este virus. Fíjense de esto es muy interesante. Si esta ruta de presentación siguiera su ruta canónica, ¿en qué molécula se expresa lo que está dentro del fagolisosoma? ¿Quién me dice? La MHC2. Muy bien, en MHC clase 2. Aquí es donde ocurre la presentación cruzada. Cuando la célula dendrítica detecta por sus PRRs que aquí hay algún componente viral, hace la presentación cruzada. ¿Qué significa? Que libera de manera controlada, no es así a lo loco, libera del fagolisosoma algunos de estos péptidos o proteínas pequeñas del virus,
los deja salir del fagolisosoma al citosol. Fíjense qué interesante. Controla la salida de péptidos del fagolisosoma al citosol. ¿Y qué le pasa entonces cuando hay un péptido en el citosol? ¿Qué ruta utiliza? La endógena. endógena. La endógena. Y entonces, si libera péptidos del fagolisosoma al citosol, la ruta que agarran ya es la ruta proteosoma, retículo endoplásmico, y termina expresando en MHC clase 1 algo, un péptido, que originalmente entró por la ruta exógena. Por eso es cruzada. Entra por la exógena, pero se presenta por la endógena, porque ocurre este fenómeno muy importante: la salida de péptidos del fagolisosoma hacia el citosol. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y ahorita van a ver por qué. La célula dendrítica es capaz de presentar antígenos que fagocitó o que estén en su interior también por la ruta tanto de MHC clase 2 como de MHC clase 1. Y esta presentación en MHC clase 1 es al final la ruta para que el linfocito TCD8 reconozca. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la presentación cruzada? ¿No? No. Perfecto. Y de aquí la historia es la misma. Llega la célula dendrítica, se mete por el vaso linfático aferente al linfonodo, se va a estacionar a la región parafolicular y ya estacionada en la región parafolicular expresa sus moléculas en la superficie. En este caso, ¿qué moléculas va a expresar? Bueno, está expresando todas, pero vamos a poner énfasis, vamos a poner atención en lo que pasa con la molécula de MHC clase 1. Porque ¿quién sabe leer MHC clase 1? ¿Quién me dice? CD8. El CD8. Entonces, de aquí la historia es exactamente la misma que ustedes ya conocen. El CD8 también se encuentra en estado de G0. También está dormido como todos los linfocitos T que salieron. Tiene su TCR. Primera señal, MHC, clase 1, con el péptido hacia el TCR. ¿Y qué molécula tiene el T citotóxico? CD8. Muy bien. La que le da su nombre, el CD8. Así como el CD4 servía, ¿se acuerdan? El CD4 servía para reconocer al MHC clase 2, el CD8 es la molécula de restricción para reconocer al MHC clase 1. Por eso el CD8 solamente sabe leer MHC clase 1, porque esta molécula que se llama CD8 le sirve para reconocer particularmente péptidos reconocidos o presentados en esta molécula. A los TCD8 también se les conoce como CTLs o linfocitos T citolíticos. CTLs también nos pueden encontrarse citolíticos, les llaman. Linfocito T citolítico. Pero es lo mismo que el linfocito T CD8 positivo, es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí la historia es la misma. Primera señal, MHC clase 1 con el péptido TCR y el CD8. Segunda señal, ¿cuál es? Las moléculas de... Ahí. Se me fue la Lesión. palabra. Sí, Muy bien. eso. De coestimulación, ¿no? ¿Cuáles son? Son las mismitas, ¿eh? Aplica CD80 y CD28. Muy bien. CD80 o CD86, el que ustedes quieran, y CD28. Segunda señal, despierta, linfocito T citotóxico. Tercera señal, Citocinas. citocinas. ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar a este linfocito T con esas tres señales? A este T citotóxico. Se activan, proliferan y se diferencian. Igualito. O sea, digo, tiene igualito en que tiene que pasar por estos tres eventos. La diferencia es que el T citotóxico es mucho más sencillo. Este solamente tiene un tipo de diferenciación. Lo mismo va a dar origen a un montón de células hijas, que por supuesto presentan el mismo TCR
y su molécula CD8, que es su madre. Pero aquí solamente hay dos. Aquí solamente hay un tipo de diferenciación, que es según la función. Aquí solamente van a ser o efectoras o de memoria. Ujú. O efectores o de memoria. ¿Sí? La gran mayoría, ya saben ustedes, entre el 97 y 98%, van a ser efectoras y un menor porcentaje van a ser de memoria. ¿Cuál es la diferencia de las efectoras? Estas efectoras, a diferencia de su madre, ya están listas para llevar a cabo su función. ¿Cuál es la función del té citotóxico? Citolítico. Es citolítico. Mata a células propias infectadas o tumorales. Pero la diferencia es que esta célula, este linfocito T citolítico, lo hace de manera específica. Ahorita vamos a ver cómo. La diferencia entre las células efectoras hijas es que estas ya traen gránulos en su citoplasma de perforina, granzima, y traen desenfundado su faz ligando. Fíjense, esa es la diferencia. Las células efectoras, pues, si quieren matar, tienen que estar listas para matar. Y para ello requieren ya tener perforina y granzima. Cuando estaba en su etapa de G0, su mamá, aquí, pues ahí no tenía perforina ni granzima. Su metabolismo estaba técnicamente apagado. Pero una vez que se activa, prolifera y se diferencia, las células efectoras, producto de esta diferenciación, ya van listas para matar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo funciona el linfocito T citotóxico. ¿De dónde viene esta célula presentadora de antígenos? Imaginemos una infección viral. Tenemos un caballo. Este caballo lo llevaron a un lienzo charro. Bueno, no, un lienzo charro. Lo llevaron a algún club hípico o alguna reunión ahí de caballos que hacen. Y llegó un caballo que estaba enfermo de influenza H7N7, que es la influenza que les da a los caballos. Bueno, uno de los serotipos que afecta a los caballos, la H7N7. Este virus de influenza, un virus de la familia Orthomyxoviridae, ingresa en el caballo e inicia procesos de neumonía. En los pulmones inicia procesos, bueno, está muy arriba, ¿no? Vamos abajo. En los pulmones inicia una neumonía. ¿Qué está pasando en este micromundo de la infección viral? Pues ustedes saben que están las células alveolares, las células del epitelio respiratorio, no forzosamente en los alvéolos. El virus está llegando, está infectando a las células, las está matando. Es un virus patógeno por su efecto citocida, mata a la célula. Por supuesto, la respuesta inmune innata actúa. Aquí sabemos que se van a producir interferones tipo 1. Las células infectadas van a enviar señales de interferón tipo 1 a las células vecinas. Estas se empiezan a proteger. Llega la célula NK. También las células NK, que ustedes saben, se ponen a hacerle exámenes a esta célula. ¿Estás enferma? Sí, sí estoy enferma. Le muestran todos sus receptores, activadores, inhibidores. La célula NK decide matar también. Al final está viendo ahí una infección viral. Hay un montón de fragmentos de células muertas. También hay cuerpos apoptóticos del efecto apoptótico del interferón o de la célula NK que traen estos fragmentos virales, o que traen virus completos o subunidades de las cápsides que no se armaron bien. Esto está pasando en ese lugar. Ustedes saben también que con ese fenómeno inflamatorio están llegando otras células a hacer frente, entre ellas la célula dendrítica. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, la célula dendrítica también llega.
Y aquí está la historia que les contaba ahorita. La célula dendrítica llega y fagocita un cuerpo apoptótico, por ejemplo, con virus. O un virus también solito, un virus que esté en su fase extracelular, que mató una célula y aventó contenido viral para infectar a las células vecinas, también puede ser reconocido, por ejemplo, con el TLR2, también se pueden reconocer hemoaglutininas virales. Bueno, y la célula dendrítica entonces puede fagocitar directamente al virus, al reconocerlo, puede fagocitar cuerpos apoptóticos, etc. Hasta aquí va la historia. Estas células enfermas, el virus está utilizando su maquinaria celular. Les hago una pregunta, a ver quién se acuerda. ¿Qué células expresan MHC clase 1? Todas las células nucleadas. Todas las células nucleadas expresan MHC clase 1. Las células que no estén infectadas con el virus expresan MHC clase 1. Claro, ¿no? Nada más tienen que tener núcleo. Entonces, todas las células nucleadas, entre ellas las células alveolares, los macrófagos, las dendríticas, todas, en todo momento tienen que estar mostrando MHC clase 1. ¿De acuerdo? Este es el MHC clase 1. ¿Por qué? Porque todas las nucleadas lo hacen. Estas nucleadas que están sanas, que no están infectadas, pues estarán teniendo proteínas en su metabolismo y estas proteínas son las que están mostrando al exterior, en señal de que se encuentran sanas. Pero ¿qué pasa con una célula que está enferma? Pues que además de mostrar proteínas de su metabolismo, también muestra proteínas del metabolismo viral. ¿Se acuerdan cuando hablamos del MHC clase 1? Que agarra aquellas proteínas que están en el citosol. ¿Y este virus en dónde se está replicando? ¿Dónde está generando proteínas? En esta célula, en los ribosomas de esta célula. Por lo tanto, las células infectadas con un virus van a estar mostrando en su MHC clase 1 proteínas virales, ¿de acuerdo? Además de sus proteínas metabólicas normales de esta célula, ¿no? Pues nada más quiero que esto lo tengan claro. Una célula enferma, infectada con un virus, tiene un sistema que es el MHC clase 1 para mostrar hacia el exterior productos de su metabolismo. Si el metabolismo está siendo influido o hay presencia de un virus, pues también estarán mostrando péptidos de ese virus, ¿va? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Les completo la historia y ahorita sacamos las dudas entonces. La célula dendrítica, que llegó a este lugar, porque aquí ya están muriendo células y todo, lleva a cabo este fenómeno. Fagocita ahí en el pulmón, después viaja por vía linfática, por ejemplo, a los linfonodos mediastínicos, al linfonodo external, al linfonodo retrofaríngeo superficial, hay muchos linfonodos. Viaja la célula dendrítica, esto está pasando en el pulmón, viaja ahora al órgano linfoide secundario, Y ahí llega y se estaciona a la región parafolicular, donde va a llevar a cabo esta acción. La célula dendrítica está presentando los fragmentos. Aquí dibujamos solamente un fragmento de virus. Ustedes saben que si se comió un virus completo, en realidad está mostrando en muchos sitios, en MHC clase 1 y en MHC clase 2, está mostrando, nada más para que no desliguen las historias, están ocurriendo de manera simultánea, pues está mostrando todo aquello que se fagocitó y siguió por la ruta exógena, y aquello que se fagocitó hizo la vía cruzada y ahora está mostrándose por el MHC clase 1. Entonces, fíjense, aquí se cierra el cuento. Se activa el linfocito T citotóxico. ¿Qué le están presentando al T citotóxico? Los péptidos de los virus o de aquellos agentes que fagocitó la dendrítica. Este se activa y ahora tiene un montón de hijos listos para reconocer. ¿Qué van a reconocer los TCRs de estos hijos? ¿Qué van a reconocer? ¿Este TCR? ¿Qué molécula es la afín? Pues ya en ese caso, ¿no reconocerían los péptidos virales? Así es, exactamente el mismo péptido viral que reconoció su madre. Para eso están hechos sus TCRs, para reconocer este péptido viral en específico. Toda la progenie, los efectores, viajan de regreso al órgano
por la vía sanguínea. Viajan, acuérdense que los efectores, si su chamba es ser efectores, es irse al tejido donde están siendo afectados. Llegan los efectores, su TCR sirve para reconocer el péptido específico y empiezan ahora sí a pasarle lista a las células de los pulmones. Llegan los linfocitos T en bandada, traen su TCR y cuando detectan que una de estas células está infectada porque está presentando este mismo péptido que le fue presentado, este péptido es este mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es producto de la que la célula dendrítica fagocitó y procesó para presentárselo en MHC clase 1. Sin embargo, una célula infectada también estará mostrando en su MHC clase 1 todos los péptidos de este virus. Por lo tanto, los linfocitos T que se produzcan y reconozcan en el tejido este péptido para el cual tienen su TCR, van a inducir de manera muy rápida, al ser células efectoras, la apoptosis. Hacen su vía tanto intrínseca como extrínseca. Perforina, granzima y faz ligando para matar. Y entonces ahora sí, el T citotóxico hace honor a su nombre, se vuelve citotóxico. Empieza a matar a todas las células propias que expresen de manera específica, fíjense, esto es muy importante, el péptido que les fue presentado a su madre antes de que se proliferara. La diferencia, si te dirán, oye, pero pues una NK también mata células propias, ¿sí? Pero el T citotóxico mata de una manera muy eficiente. La NK se tarda más o menos media hora, una hora en hacer esta revisión de estas células y el T citotóxico cada 5 minutos mata una célula y lo hace de manera específica. Ya no tiene que estarle preguntando, oye, a ver, ¿cómo está tu MHC? ¿Cómo está tu ácido ciálico? ¿Se acuerdan que la NK hacía un examen con receptores activadores e inhibidores, que son muchos? Aquí el linfocito T, a lo que va. Si su TCR reconoce un péptido, reconoce el péptido que estimuló a su madre, no hay pierde. Esta célula está infectada y está infectada, porque no tendría por qué mostrar en el MHC un péptido viral, a menos que haya un virus viviendo adentro. ¿De acuerdo? Fíjense qué padre. Entonces, la célula efectora lleva a cabo su función efectora revisando el MHC clase 1 de las células en los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Queda claro el funcionamiento de los T citotóxicos? Sí, en este caso, el hecho de que se presenten por ejemplo, que la célula dendrítica haga lo de la presentación cruzada para el MHC1 es importante porque, o sea, por lo mismo de que todas las células presentan pues esta molécula, ¿no? O sea, es por eso. Y recordemos que este T citotóxico virgen vive en los órganos linfoides secundarios. Ajá. Ok. Vive en los órganos linfoides secundarios. Alguien le tiene que llevar la información. Pero este T citotóxico virgen solamente sabe leer información presente en el MHC clase 1. Entonces, si la célula dendrítica no hiciera la presentación cruzada, todo lo que necesitaría forzosamente ella infectarse del virus, o sea, que el virus se le metiera en el citoplasma, para que ella pudiera mostrar en el MHC clase 1 los péptidos del virus. Pero eso no pasa. Oye, pues Sí, ¿cómo sí, vas a sí. llevar una célula infectada? Bueno, sí pasa, ¿eh? Pero ¿cómo vas a llevar una célula infectada ahí al órgano linfoide? Bueno, pues lo que pasaba en realidad, y esto se descubrió, de hecho le dio un premio Nobel a quien lo descubrió. Creo que no me acuerdo si fue el doctor Zinkernagel, no sé si estoy mintiendo. Bueno, no tiene mucho tiempo. Pero al final, gracias a la presentación cruzada, lo que se comió lo está mostrando en el contexto necesario para que el T citotóxico lo pueda leer. Si no hiciera la cruzada, todo lo mostraría, todo lo que se fagocitó, lo mostraría en MHC clase 2. Podría activar muy padre a los T cooperadores, sí, pero además para un virus es muy útil el T citolítico. Ok. ¿Sí? Va. Sí, Muy bien. muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vamos? T citotóxico. Se dan cuenta, tiene muchos elementos comunes en esta activación, pero sí me parece muy importante que ustedes sepan reconocer que
el té citolítico requiere de la activación de una dendrítica con la presentación cruzada. ¿Para qué? Para que se pueda mostrar en MHC clase 1 aquello que se ingresó por fagocitosis. Este es un camino importante. Segundo punto importante, el té citotóxico solamente se diferencia en efector y de memoria. Los efectores, una vez que ya están listos, se regresan al tejido a revisar el MHC clase 1 de las células del tejido. ¿De acuerdo? Y con eso empiezan a matar de manera directa solo a las células que estén presentando péptidos virales en su MHC clase 1. ¿Sí? Y por supuesto, las células de memoria siguen el camino histórico de la memoria. Se van a distribuir a los órganos linfoides secundarios por si llega a haber una segunda infección. Por eso es muy importante la vacunación. Fíjense, eso es lo que hacemos con la vacunación. Vean, en la vacunación, por ejemplo, la vacuna contra influenza, no sé quién de ustedes ya se lo puso o sus papás, estamos haciendo esto. Ingresa, metemos, además que ahí por supuesto es controlado, no es una infección natural en el caballo, sino es una inyección con agentes. Es una inyección está pensando. Es una inyección en el brazo con el virus inactivo o atenuado. Puede ser un virus que está muerto, pero a pesar de que está muerto ya no puede replicarse porque se le inactivó. Hay distintos mecanismos para inactivar un virus. Por ejemplo, con beta-propionolactona, por ejemplo, con radiaciones UV, radiaciones gamma, se mata el material, se daña el material genético, pero las proteínas del virus siguen estando intactas. Los antígenos que componen el virus están intactos. Esto es lo que se inyecta. Y pasa la misma historia. Una célula dendrítica en ese brazo se come el virus, va, lo presenta, forma células. ¿Qué es? Es un virus. Entonces, ¿por qué? Porque se activó, se reconoció por RIG, por TLR3, por TLR7, TLR8, TLR9. Es un virus. La célula dendrítica se va al órgano linfoide secundario. Ustedes saben que aquí de manera paralela también le está presentando en su MHC clase 2, también le está presentando al TH. Es la historia que acabamos de contar en la primera parte de la clase. El TH está reconociendo con su TCR, moléculas de coestimulación, citocinas. Está activando por una parte al T citotóxico, por otra parte al T cooperador. Como se trata de un virus, las citocinas que se están produciendo son interleucina 12, interleucina 18, que llevan al TH a volverse TH1. El TH1 es experto en infecciones virales. Se forman células efectoras de memoria y viajan hacia el sitio de donde entró el virus, pero se generan además células de memoria. Células de memoria. Y el T citotóxico lo mismo. El T citotóxico prolifera, lleva a cabo sus diferenciaciones en efectores y de memoria, y los de memoria también se distribuyen en los órganos linfoides secundarios. El día de mañana, Dios no lo quiera, este personaje tiene contacto con alguien que le estornuda en la cara con el virus de influenza, y ahora sí, viene el virus de a de veras. Viene el virus de a de veras. Pero este individuo ya tiene células de memoria distribuidas, tanto TH1 especialistas en ese virus, como T citotóxicos especialistas en ese virus. Y cuando el virus quiere ingresar o ingresa, a los 3 días, este individuo ya tiene una respuesta potente que no le da tiempo al virus de generar el proceso de proliferación y de generar la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque existen células de memoria especializadas. Especializadas me refiero a que su TCR reconoce péptidos presentes en este virus. Cuando este virus se mete bien, chicho, a una célula propia, esta célula propia expresa los péptidos y las células efectoras podrán llegar y matarlas luego. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la respuesta de T? Ya vimos T cooperador y T citotóxico. ¿Hay forma de que los virus eviten que se expresen sus propias proteínas en el MHC1?
Ay, qué bueno que lo mencionas, Saúl. Sí, y justamente ustedes estarían preguntando, oye, pues si todo está tan bello como nos lo cuentas, Pablo, ¿por qué nos enfermamos? Porque esta es una carrera evolutiva. Y los virus también han desarrollado formas para esconderse. De hecho, la gran mayoría de los virus, un ejemplo clave es el coronavirus. Los coronavirus son especialistas en esconderse de la respuesta inmune. Coronavirus humanos como los que conocemos, el SARS-CoV-1, el 2, el MERS. En el caso de animales, pues tenemos la peritonitis infecciosa felina, tenemos un coronavirus aviar, que es la bronquitis infecciosa de las aves, tenemos la gastroenteritis transmisible de los lechones, la diarrea epidémica porcina, todos son coronavirus. ¿Y qué hacen estos coronavirus? Pues tienen formas de evadir. ¿Cómo le hacen? De entrada, los virus cuando se meten le dicen a la célula, cuidadito y me muestre suficiente MHC. Entonces, generalmente, si una célula normal tiene que expresar cierta cantidad de MHC clase 1, una célula infectada se le obliga a disminuir su nivel de expresión para que disminuya la probabilidad de ser reconocidos. Cuando hay menos MHC, no hay tanto problema, porque la NK se da cuenta. Cuando la NK detecta que hay poca cantidad de MHC, acuérdense que la NK no observa los péptidos del MHC, no puede, pero sí puede ver la cantidad general de cuánto MHC hay alrededor. Pero estos virus mañosos expresan moléculas que se parecen al MHC. Hay una que se llama P58, una proteína que se llama P58, que se parece, es una copia como del MHC clase 1. Es una proteína viral, ¿eh? Y este P58 lo manda, le dice a la célula, tú produce P58, mándalo a la superficie. Y cuando llegan, las células NK dicen, pues mira, no, sí tienen suficiente, pero no, están viendo una molécula carnada, ¿no? Un señuelo, es un señuelo de MHC que las distrae. Ajá. Y a su vez, al disminuir el MHC clase 1, hay menor probabilidad de que un T citotóxico detecte la proteína viral. Uh-huh. Entonces sí, hay muchos mecanismos. Hay cientos de mecanismos descritos que tienen los virus de distintas familias para evadir la respuesta inmune. Por supuesto, el hecho de que estemos aquí platicando significa que triunfa la respuesta inmune de manera general, ¿no? El virus puede tener un ciclo de replicación, libera su progenie, pero al final es contenido, ¿no? Sí, sí existen, Saúl. Ok, Uh-huh. Está muy padre eso. Sí, está bien grueso porque es una estira y afloja evolutivo entre las especies virales y el sistema inmune. Realmente es que nosotros pues hemos coevolucionado, digo, nosotros como animales, los animales actuales que vivimos el planeta en este momento, entre ellos los que nosotros estudiamos y a quienes vamos a tratar y atender, hemos coevolucionado y seguimos coevolucionando con los microorganismos que existen ahorita. Posiblemente, ¿no? A veces, digo, no sé si a ustedes les gusta la ciencia ficción, yo soy un poco fanático de Isaac Asimov en particular, de otros, hay de Maupassant, ¿no? De Ray Bradbury. Bueno, yo, a veces me voy a pensar, digo, si hubiera sido un viaje, ¿no? Al pasado o al futuro, tal vez el elemento microbiológico nos eliminaría, porque no estamos, o sea, estaríamos desincronizados con el momento evolutivo de los microorganismos de ese evento histórico terrestre, ¿no? Sería interesante de repente hacerse una historietilla de eso. Pero sí, o sea, nosotros estamos coevolucionando constantemente con las especies animales, vegetales, incluso hasta en términos, si lo pensamos hasta en términos digestivos, etcétera, nuestro sistema de evolución, nuestros sistemas digestivos de los animales evolucionaron en función de lo que consumieron nuestros ancestros, ¿no? Lo que siguen consumiendo, y lo que seguimos consumiendo. Ayer un amigo me decía, oye, no, es que a mí no me gustan mucho los vegetales, yo prefiero comprarme mis suplementos proteicos o vitamínicos y todo este rollo. Y digo, bueno, pues sí, pero debes pensar que durante miles de años tu sistema evolucionó para poder adquirir los nutrientes en función de aquellas cosas a las que tuvieron acceso. Y esto es algo que lleva miles o millones de años, ¿no? Más bien millones de años. Entonces, pues estamos coevolucionando en todo momento con las especies en función de nuestra dieta, en función de la interacción inmunológica.
Esta es la presión de selección desde mi perspectiva, claro, me gusta la inmunología, ¿no? Pero desde mi perspectiva, esta es la presión de selección más importante para que una especie exista o no. Puede tener un sistema metabólico de maravilla, perfecto, con puro pastito, lleva todas sus funciones, sí, pero si no desarrolla evolutivamente un mecanismo para coexistir y resistir a los microorganismos con los que se encuentra, esa especie no va a continuar. Ajá. Entonces, fíjense, es bien interesante y tiene que ver con estos mecanismos de estira y afloja entre la respuesta inmune y la supervivencia, con la coexistencia, las coinfecciones, ¿no? Porque en todo momento somos barcos, somos naves de microorganismos, hongos, bacterias, virus que nos conforman tal vez más que nuestras propias células de papá y mamá. Bueno, dejaré un poco del tema del de Brian, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué es lo Yo que tengo pasa una con duda. las... Quien quiera de los dos. Si quieren primero, Ricardo. ¿Cómo gustan? Ah, gracias. ¿Qué pasa con las bacterias intracelulares facultativas? Tienen formas duales en las cuales se puede responder. Claro que la intracelularidad es también un mecanismo de evasión, ¿eh? Es más fácil para ciertos tipos de microorganismos ser atrapados en el exterior celular que ser atrapados en el interior. Y más si se pueden ir escabullendo. Son mecanismos también de evasión. Sin embargo, pues hay formas también de atraparlos desde adentro, ¿no? Entonces, cuando están en su fase extracelular, hay mecanismos inmunológicos que los pueden afectar, que los pueden contener, y cuando se ponen en etapa intracelular, pues hay mecanismos inmunológicos que los pueden contener. Sin embargo, también sabemos que hay muchas bacterias que llegan para quedarse. La propia salmonela, por ejemplo, en su fase intracelular, después de una infección, siempre quedan salmonelas dentro de las células que pueden estar en estado de quiesencia, ¿no? No van a estar activas, tal vez se contiene inmunológicamente el daño, pero la bacteria se queda a vivir. Como pasa también, por ejemplo, con los protozoarios, ¿no? Toxoplasma es un ejemplo clarísimo. Todos aquí, los que hemos tenido contacto con gatos en algún momento de nuestra vida, tenemos toxoplasmas viviendo en nuestras células musculares. Y están ahí para quedarse toda nuestra existencia. Ajá. Se quedaron en una fase intracelular, pero no están ocasionando mayor daño. Ujú. Y como esos ejemplos hay muchos. Cuando se trata de agentes potencialmente letales, por ejemplo, la leptospira que también es extracelular, pero intracelular facultativa, pues tiene esta posibilidad de escabullirse, meterse en eritrocitos, meterse en otras células, quedarse ahí escondidas, salir después. Ajá. Pero este tipo de infecciones que ponen en riesgo la integridad, generalmente sí se busca eliminar por parte de la respuesta inmune. Ujú. Depende del microorganismo, pero hay respuestas para ambos. Ajá. Para ambos estadios de estas células. De hecho, la respuesta hay un tema que vamos a ver más adelante que es respuesta inmune a la infección. De hecho, nos los va a dar invité a una compañera que nos va a platicar de esto. Ujú. Gracias. No hay de qué. Iban a comentar, Andrea, ¿quién estaba hablando? Perdón, no alcancé a ver. Sí. Tengo una duda. Ujú. En cuanto a las células efectoras, pues por así decirlo, cuando ya son progenie, ya también tienen memoria, por así decirlo. Las células efectoras más bien se van a ir a trabajar. Son células las efectoras principalmente de vidas cortas. Su chamba es ir y pelear hasta morir en este lugar. Pero aparte habrá otras células, o sea, ambos grupos celulares, tanto las efectoras como de memoria, las dos son la progenie de la célula que proliferó. Esta mamá dio origen a toda esta progenie. Pero de esta progenie, de estas hijas, células hijas, la mayoría se vuelven efectoras y se van a trabajar al órgano para morir unos días después, mientras que las células de memoria pueden permanecer hasta por muchos años, dependiendo de la intensidad del estímulo infeccioso, es el tiempo de la memoria. Para que se den una idea, hay células de memoria que pueden estar toda la vida de los seres humanos. Ajá. Y hay células de memoria que duran 5 años, por ejemplo, las que se inducen con el toxoide tetánico. Pero hay otras que nada más produce la memoria como por un año, por ejemplo, las vacunas de la influenza. Dependiendo del agente infeccioso y de la vacuna o del estímulo inmunológico,
es la duración de la memoria. Ujú. Es que, por ejemplo, me surgió la duda de que cuando las células efectoras van al órgano, como dijiste en este caso en el pulmón, como que ya tienen algo dentro de ellas que dice, oh, ataca este péptido, ¿no? Ujú. Entonces, pues por eso me surgió que si también las células efectoras hasta cierto punto tienen una memoria de lo que les transfirió su mamá. Ah, ya entendí. Pues es que le llamamos más bien memoria cuando hablamos de segundas infecciones, ¿no? La memoria está relacionada con segundas infecciones, porque estas células no se van a ir a trabajar, se van a quedar guardadas, como si fuesen tal cual recuerdos. Si pensamos nuestros recuerdos son neuronas, todo lo que estamos aprendiendo ahorita y lo que sabemos, materialmente son neuronas, físicamente están ocupando un lugar. Lo mismo aquí, la memoria del sistema inmune son células que se van a almacenar. Estas, ya entiendo un poco a qué te refieres, más que la memoria, pues tienen el mecanismo para reconocer, ¿no? O sea, sí tendrían, o sea, esa forma de reconocer es su TCR. Su TCR es lo que les permite reconocer al péptido de ese virus. Desde ese punto podríamos pensar en el término memoria, ¿no? O sea, se acuerdan qué fue lo que dio su mamá con su TCR y por eso lo reconocen. Desde esa parte entiendo el planteamiento, pero no le vamos a llamar memoria porque entonces nos confundimos con la que sí es memoria en segundas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, este más bien Sí, sería un TCR que lo reconoce. Sí, sí, Andrea. ok. Muchas gracias, Pablo. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario de linfocitos T? Con esto terminamos T cooperadores y T citotóxicos.